Bien, estimados colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estimado doctor Luis, buenas noches también para su persona. Colegas, hoy día 20 de octubre seguimos con nuestra preparación y en esta oportunidad trabajando la subprueba de comprensión lectora. Quiero aprovechar este pequeño espacio para seguir invocándoles de que sigamos esforzándonos porque sinceramente ya estamos a la vuelta de la esquina de la aplicación de la prueba única nacional. El éxito va a depender estrictamente de cada uno de nosotros, del esfuerzo que lo estamos poniendo hacia nuestra preparación y sobre todo de las ganas y el entusiasmo de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, voy a dar pase al doctor Luis para que pueda proseguir con lo programado para esta noche. Estimado doctor Luis, buenas noches, bienvenido a una nueva jornada. ¿Cómo está, profesor Reimer? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpe un momentito, hay un problema con el audio. Solamente un segundo, por favor. Estimados colegas. Ya, muy bien. Así me va a escuchar mejor. Ahí está. Muy bien. Y yo también voy a poder oírlos mejor. Muy bien. Disculpen, colegas. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Tal como mencionó el profesor Reimer. Buenas noches, colegas. Vamos a iniciar con nuestro taller en relación a comprensión de texto. Al igual como hemos hecho en anteriores oportunidades, este taller, que es el tercer taller, vamos a responder o vamos a resolver conmigo una serie de ejercicios de razonamiento de comprensión lectora. Puntualizando, obviamente, la estrategia que hemos estado aplicando frecuentemente con la finalidad de interiorizarla. Si se da el caso, mencionaremos también algunas otras formas con las cuales podemos enfrentar el texto y qué cosas no debemos hacer. A veces nosotros sabemos qué tenemos que hacer frente a un texto, pero eso no es suficiente. También hay cosas que no debemos hacer jamás y eso vamos a recordar también hoy día. Luego, para cerrar, vamos a revisar un texto modelo que ya les estaré mostrando, ¿sí? Muy bien, entonces sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro taller de comprensión lectora. Bien, bueno, colegas, hasta donde, como siempre les informamos, hasta donde sabemos, no hay ningún cambio sustantivo en torno a la prueba hasta la fecha que hemos podido revisar. Digamos que la única noticia que ustedes ya saben es que mañana, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación, mañana se publican las plazas eh, que van a ser puestas a nombramiento por cada región. Eso sí, bueno, eso no ha variado mucho en realidad, considerando que obviamente es muy probable que las plazas sean de mayor cuantía en relación a lo que fue años anteriores. De ahí no hay otra modificatoria. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra lectura de texto. A ver, para ello vamos a quitar la cámara a fin de que podamos tener una mejor señal para aquellos colegas que quizá no la tengan. A ver, como siempre, colegas, recuerden que en el Ministerio de Educación se basan en el criterio típico de Daniel Cassani en la definición de un párrafo. Un párrafo, según este escritor, se relaciona directamente con dos aspectos. Que todo párrafo tenga un significado, o sea significativo, es decir, que tenga una unidad temática, y dos, que sea gráfico. ¿A qué se refiere cuando dice gráfico? Quiere decir que el párrafo debe comenzar con mayúscula y terminar en punto y aparte. Es decir, se ve, ¿no? Se ve. Entonces estamos utilizando el concepto de Cassani del párrafo formal. Muy bien. Por eso y por esa misma razón que les menciono, es que tenemos que determinar primero siempre la cantidad de texto al cual nosotros estamos enfrentándonos. En este caso, una, dos, y bueno, hay bastante información en relación al texto en sí. Listo, dos párrafos en esencia. A ver, por ahí hay una estrategia que menciona lo siguiente. Podemos realizar, profesor, nos han indicado que podemos realizar
una lectura doble. La primera sería una lectura de diagnóstico, que sería extremadamente rápida y que me ayudaría a ubicar las ideas clave. Y luego haría una segunda lectura más profunda que me ayudaría a dotarle de significación al texto. ¿Qué tanto funciona esta estrategia? Particularmente, yo les digo así de forma muy particular, esto ya depende en realidad de cómo ustedes lo ven, mis estimados colegas, particularmente yo no la recomiendo. ¿Por qué razón? Las lecturas exploratorias normalmente tratan, como su nombre lo indica, de buscar dentro de un grupo o dentro de una dispersión textual, ubicar temáticas, ubicarlas, más no hallarlas, más no identificarlas como tal. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando yo hago una lectura diagnóstico, normalmente ya sé a qué voy, ya sé a qué voy. O sea, quiero buscar algo sobre Navidad. Entonces leo un texto y busco la palabra Navidad o algo que esté dentro de su campo semántico o su campo léxico. Eso hago, pero a sabiendas de qué es lo que voy a buscar. Por eso es tan buena la lectura diagnóstico, que sí se hace cuando buscamos gran cantidad de información y buscamos rápidamente. A ver, este texto voy a ver si habla sobre Piaget. Y rápido, todo lo que tenga que ver con Piaget, pum, 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 lo ubico rapidito. Eso es una lectura diagnóstico, pero en el texto que nosotros nos vamos a enfrentar para el examen, yo particularmente no recomiendo hacer ese tipo de estrategia, es decir, hacer una lectura rápida, tipo diagnóstico, para ubicar las palabras clave. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué texto es, desconocemos su tema. Hasta que no lo hemos leído, desconocemos de qué trata. Ahora, ¿podemos arriesgarnos a hacerlo? Claro que sí, pero eso implica un gran conocimiento holístico de muchos campos y muchas materias como para tener un buen referente. No quiere decir que no lo tengamos. Es muy probable que muchos colegas que aquí nos acompañan tengan un gran bagaje cultural. Es probable, es muy probable, pero es probable también a veces que no. Entonces, este tipo de estrategia de lectura de diagnóstico funciona en esos determinados sentidos nada más. Para el tiempo que tenemos, para el tipo de evaluación que estamos haciendo, yo recomiendo no hacer ese tipo de estrategia, ¿ya? Recomiendo ir paso a paso, como hemos estado haciendo, buscando siempre información, palabras clave, afirmaciones principales y luego parafraseando. ¿Con qué finalidad? De lograr una mejor comprensión del texto y de esta manera que el texto sea significativo. Luego seguiremos hablando y les diré qué otra cosa no deben hacer jamás. ¿Ya? Muy bien, pero por ahora solamente ese pequeño comentario. No es que no funcione esa estrategia, colegas, quiero que quede bien claro. Sí funciona, pero bajo las determinadas circunstancias que les he mencionado. ¿Ya? Así que aquí hay que apostar a lo seguro, ¿no? La estrategia que estamos viendo por ahora. Muy bien. Comenzamos entonces con nuestra lectura. A ver, tenemos el texto 1. Vamos a utilizar nuestro lector de voz. A ver, un momento, colegas, vamos a compartirlo. Listo. Y comenzamos. A ver, creo que algo sucedió. Bueno, parece que algo ha sucedido con la lectura de voz, colegas. No importa. Igual vamos a realizarla conmigo. A ver, vamos a comenzar. Tenemos ahí el texto número 1. Las dos muchachas, muy bellas, están desnudas. Claramente, aquí yo puedo hacer, aquí sí, les recomiendo utilizar una estrategia conocida como la hipotetización. Es decir, anuncio de forma mental y de manera muy rápida de qué probablemente me va a hablar el texto. Si el autor está colocando a dos muchachas, es muy probable que comience a describirlas, porque lo primero que hace es mencionar su estado. En este caso están desnudas. Esa es una afirmación, por lo tanto voy a subrayarlo. Sigo leyendo. Agachadas una frente a otra, se tocan con sensualidad.
encerradas dentro de una especie de cilindro de plástico transparente. Si nos damos cuenta, hasta ahora está describiendo. Aunque no sea un voyeur profesional, uno se ve tentado a dar la vuelta alrededor del cilindro para poder verlas también de espaldas, de 3/4 o del lado opuesto. El autor dice, aunque no sea un voyeur profesional, vamos a suponer que no sabemos qué es voyeur, no sabemos, suponiendo que no sabemos qué es. Pero el autor afirma que no lo es, pero se siente tentado de verlas. Después uno se siente impulsado a acercarse al cilindro. La ubicación es importante aquí, el dónde. Cuando hablamos de un texto de este tipo, es importante el dónde, el qué, el cómo. Al cilindro que está encima de una columna y tiene pocos decímetros de diámetro, y mirar desde arriba. Las muchachas han desaparecido. Esta realización es una de las tantas expuestas en Nueva York por la Escuela de Holografía. Muy bien, miren aquí, después de habernos descrito una escena sensual, nos menciona qué es lo que hemos visto, ¿no? En un cilindro, en realidad es una exposición de Nueva York de la Escuela de Holografía. La holografía, última maravilla de la técnica del rayo láser, inventada por Denis Gabor en los años 50, realiza una representación fotográfica en color más que tridimensional. Muy bien. Aquí está la definición de lo que es holografía. Al mirar dentro de la caja mágica en la que aparece un tren o un caballo en miniatura, podremos ver, según varíe nuestro punto de vista, aquellas partes del objeto que la perspectiva nos impedía contemplar. Nos está describiendo el autor hasta este punto cómo funciona ese asunto de la holografía. Si la caja es circular, podremos ver el objeto desde todos lados. Sigue describiendo el funcionamiento. No hay necesidad de subrayar nada. Si el objeto, mediante diversos artificios, ha sido captado en movimiento, lo veremos moverse ante nuestros ojos. O mejor dicho, al movernos nosotros y al cambiar de posición, podremos ver que la muchacha retratada nos hace un guiño o el pescador se dispone a beber de la lata de cerveza que tiene en la mano. Aquí hay algo muy importante para subrayar. Es la idea de la perspectiva. Es decir, que lo que nosotros vemos, nuestro punto de vista, depende básicamente de lo que vemos en el holograma, depende básicamente de nuestra perspectiva. No se trata de una representación cinematográfica, aclaración importante, lo subrayo porque es una afirmación que aclara, sino de una especie de objeto virtual de 3 dimensiones que existe también allí donde no alcanzamos a verlo. Y basta con desplazarnos para poder verlo a sí mismo en aquel punto. Muy bien. Cuando dice que es un objeto virtual, quiere decir que está, pero no está. Listo. Autor Humberto Eco, título original, Semiología Cotidiana, publicado por la editorial Lumen S.A. Ramón Miquel y Planas, 10-08034 Barcelona, tercera edición 1999, un número de depósito legal y un número de ISBN. Printed in Spain. Muy bien. ¿Por qué hemos leído también eso, profesor? Bueno, es muy probable que las preguntas también tengan que ver con esto. Si no, no hubiera el autor, quien ha planteado este texto, probablemente no hubiera utilizado todos estos elementos para plantearnos la pregunta. Ahora, antes de continuar, vamos con el parafraseo. A ver, el texto comienza describiendo a 2 muchachas que están desnudas supuestamente dentro de un cilindro, ¿ya? Dentro de un cilindro, ¿no? Pero cuando cuando miramos desde otro lado, las muchachas ya no están. ¿Por qué razón? Porque claramente nos damos cuenta de que tiene que ver con la exposición de la Escuela de Holografía en Nueva York. ¿Qué es la holografía? Es cuando se realiza una representación fotográfica en color más que tridimensional. La holografía va a depender, como lo vemos, por nuestro punto de vista y por la perspectiva de nuestro punto de vista, para ser más exactos. No es una representación cinematográfica, sino un objeto virtual. Listo. Ahora vamos con cada una de las preguntas.
Ya sabemos que el texto gira en torno a la holografía, no a la escuela de Nueva York, ni tampoco las muchachas desnudas, gira en torno a la holografía. A ver, vamos con la 1. El tema que desarrolla el texto, bueno, tiene que ser algo sobre la holografía. ¿Cuál será la respuesta, colegas? Muy bien, colega. Excelente. La holografía como técnica. ¿Por qué como técnica? ¿Y por qué no, profesor, la holografía y las muchachas? Porque en el texto nos está describiendo cómo funciona la holografía. Y ese cómo funciona, evidentemente, es la explicación de su técnica. Da ejemplos, sí, pero muy breves. Habla de las muchachas, sí, pero solamente las muchachas son un pretexto para hablarnos sobre la holografía, cómo funciona. Así que la respuesta es la C. Excelente. Vamos con la 2. A ver, vamos con la 2. Muy bien, colega, claro que sí, colega se ha dado cuenta. Muy bien, colega Jonel. Recuerden, eso sí, muy importante, colegas. El tema, al igual que el título, no afirma nunca nada, solamente expone. Perfecto, colega. Muy bien, felicitaciones. Vamos con la 2. El texto está construido inductivamente. Esto es un poco raro, ¿no? Inductivamente por la siguiente razón. Voy a achicar esto un rato, colegas, para poder verlo mejor. Ya, ahí está. Muy bien. Se refiere a su estructura, colegas, o sea, cómo está formado el texto. Esta es una pregunta de inferencia. Definitivamente es una pregunta de inferencia. No se sientan mal si no lo aciertan. Recuerden que, y eso yo les había dicho, que en el examen, si ustedes incluso sin acertar ninguna pregunta de inferencia, podrían pasar la valla tranquilamente. Pero vamos a pensarlo. ¿Cuál es la estructura de este texto? ¿Por qué el autor afirma de que está, perdón, la pregunta afirma de que está construido de forma inductiva? Es decir, que está yendo desde elementos particulares hacia un elemento más general. A ver, ¿por qué razón? Muy bien, colega, porque comienza con un ejemplo, un evento particular, como les acabo de decir, y termina con una idea principal, la afirmación que está al final, ¿lo recuerdan? Ahí está, cuando dice que no es un objeto, ¿no? Muy bien, perfecto, colegas, excelente. Vamos a subrayarlo aquí entonces. Muy bien. Vamos, seguimos. Si holografía es a rayo láser, es decir, la holografía que emplea es rayo láser. Esta es una pregunta de analogía que nos exige un conocimiento mayor de otras tendencias. La holografía utiliza o emplea el rayo láser, ¿no? Como elemento para mostrarse. El petróleo emplea la gasolina para mostrarse, eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál sería, colegas? La B. Claro que sí, colega, muy bien. La genética a la biología para evidenciarse. Es el único que se ajusta, ¿ya? Es el único que se ajusta al criterio. Muy bien. 4. No es una información coherente con el texto. No está de acuerdo con el texto. A ver. ¿Cuál será, colegas? Muy bien. La B nos dicen por ahí. Vamos a ver. La caja o el cilindro, donde están las chicas desnudas, están arriba, ¿no? Cumplen la misma función. Ah, en el texto nos indica que sí, o sea, son el soporte. Sí, eso está en el texto. A ver, la C creo es, ¿no? A ver, vamos a ver. La holografía no podría funcionar en una sola dimensión. Ah, tridimensional, pues. No, claro, es tridimensional. Eso sí se queda. A ver, la A, ¿qué dice? Los objetos se mueven ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos, no. ¿Cómo se mueven? ¿De acuerdo a qué, colegas? ¿De acuerdo a qué? A nuestra perspectiva, para ser exactos. O sea, no es que el objeto se esté moviendo ahí, las chicas se estén moviendo, no. Se mueven, según el texto, de acuerdo a cómo yo voy moviéndome. Lo dice, ¿no? Claro, muy bien, es la A. Por supuesto que es la A, claro. En un objeto, según el texto, en un holograma, no ocurre eso. Esto es según el texto, ¿ya? Según todo, según lo que está en el texto, ¿ya? No es según lo que acabamos de ver en un documental, no. De acuerdo al texto. 5.
Pregunta de exploración. Son afirmaciones correctas. Aquí nos dan 5. Ujú. A ver, vamos a probarlas, ¿ya? A ver. 5 afirmaciones. Claro, muy bien. A ver, vamos con la 1. Es parte de un libro que pertenece al entorno de la comunicación. A ver, vamos a leer el texto, ¿no? Semiología cotidiana. Semiología. Bueno, esto tal vez puede sonar un poco raro para algunos, pero definitivamente la semiología es la ciencia que estudia los signos. Además, yo les hago una pregunta, sin necesidad de saber qué cosa es semiología. ¿Este texto tiene que ver con las ideas de comunicación? Claro que sí, una imagen comunica, un holograma comunica. No necesitamos saber qué es semiología. Así que esta primera pregunta es verdadera. Humberto Eco es físico. Bueno, el autor del libro es físico. ¿Será físico? No creo, ¿no? Debe ser algún lingüista. Si habla de la comunicación, no habla nada de física en sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Puede ser la B, colega, pero de todas maneras comprobamos. La holografía es una técnica del rayo láser, sí, eso sí, verdadero. Se trata de un segmento de la física. Bueno, si Humberto Eco no es físico, evidentemente... pero aquí nos dice se trata de un segmento de la física, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque está hablando de las luces. No quiere decir necesariamente, del rayo láser, no quiere decir necesariamente que Humberto Eco sea físico. Verdadera. Denise Gabor es profesora de la Escuela de Holografía. A ver, ¿dónde está Denise Gabor? Vamos a ver Denise Gabor. Denise Gabor en los años 50 realiza una representación en el color, al mirar dentro de la caja mágica. Se hace una experimentación dentro de la escuela de holografía. Obviamente podemos inferir que es uno de sus maestros, ¿no? ¿O no? A ver, vamos a ver. Denise Gabor. Pues no sabemos. En realidad no lo sabemos. Si no lo sabemos, es falso. Muy bien, colega, por ahí había acertado, ¿no? La respuesta es la B. Excelente. Cuando en comprensión lectora, colegas, no estamos seguros de algo, ese algo es falso. Profesor, pero en el texto probablemente Denise Gabor lo sea. Quizá, colegas, quizá, pero no lo sabemos. No hay datos suficientes que nos diga que sí. Si hubieran dicho Denise Gabor junto con sus estudiantes de la escuela de holografía, obviamente era el maestro, ¿no? Pero no lo dice. Así que la respuesta es la B. Muy bien. 6. Del texto no podemos afirmar. Del texto, ¿cuál es falso? ¿No? ¿Cuál es falso? A ver, vamos a ver. Existen más de dos títulos del libro. ¿Existen más de 2 títulos del libro? A ver, vamos a ver. Título original. No, una cosa es título original y otra cosa es que tenga 2 títulos, así que no. Esto obviamente es falso. Ya. Lumen es una editorial española. Bueno, según el texto, todo parece indicar que sí, ¿no? Impreso en España, así que es muy probable de que sea española. Además de la de Barcelona, así que es muy probable que sea española. Bueno, tenemos que ir a lo seguro, ¿no? Es lo más probable. Denis Gabor es italiano. No lo sabemos, no lo sabemos, definitivamente no lo sabemos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Denis Gabor es italiano. A ver, ¿dónde está Denis Gabor? A ver, vamos a ver, aquí está. Ahí está. La holografía Última Maravilla de los años 50, Denis Gabor, muy bien. Un caballo en miniatura. No hay ningún dato que me diga que él es de alguna nacionalidad en particular. ¿O sí, colegas? ¿Hay algún dato que me diga? No, definitivamente no hay ningún dato que me diga que Denis Gabor, ni el apellido, ¿ya? No es suficiente por el apellido, me indique que sea italiano. Así que eso obviamente es falso, ¿no? Falso, ahí está. Ramón Micheli Planas, Barcelona. ¿Es la dirección de la casa de Denis Gabor? No, eso no tiene nada que ver, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas? Estamos buscando las que no podemos afirmar.
La 1, la 3 y la 4. No, no hay respuesta. Definitivamente que no hay respuesta, colegas. Aquí hay un detalle. ¿Ya? Definitivamente no hay, porque esa sería la única opción posible. ¿Sí? Muy bien. Aquí la respuesta sería la 1, la 3 y la 4. No, no hay respuesta posible. Simplemente lo dejamos. Ya. Eso ha sido un desliz, ¿no? Aquí quizá, tal vez aquí era la 3. Ya, bueno. Pero bueno, vamos a suponer que ahí era la 3, ¿ya? Para no quedarnos con las ganas de no haber marcado, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Esa sería la respuesta, colegas. ¿Ya? Muy bien. Obviando este texto, que obviamente no tenía respuesta posible, ¿qué tal nos fue en las 5 anteriores? ¿Qué tal nos fue, colegas? Me imagino que acertaron las 5, ¿no? Quizá hemos tenido problemas con la pregunta 2, pero no se preocupen, ya les dije que no importa si no acertamos las preguntas de inferencia, igual podemos pasar bien, ¿no? Listo, ahí se coló la pregunta 6. Bueno, vamos con el texto número 2. En el caso del texto 2, como ustedes pueden fijarse, solamente es una imagen. A ver, vamos a leer. La imagen nos habla de 4 rostros. El rostro 4, que expresa felicidad. El rostro 5, que expresa tristeza, debe ser ahí. El rostro 6, que representa el enojo, la ira. Y el rostro 7, que representa varios sentimientos. Quizá duda, desconfianza, amargura. Diferentes sentimientos. Todo depende de la percepción. A ver. La intención del autor del texto. ¿Qué es lo que quiere mostrar el autor del texto? Bueno, el autor nos está... A ver, primero, ¿cuál es el tema? Diferentes formas del rostro cuando dan diferentes tipos de emociones. Así que la intención del autor tiene que tener esa palabra, algo que tenga que ver con el rostro. ¿Cuál será la respuesta, colegas? La C. Explicar que el gesto facial expresa estados de ánimo. Muy bien, ahí está. Muy bien. Explicar. Y lo hace utilizando elementos gráficos. Perfecto, colegas. Seguimos. Vamos con la 8. La imagen, ahí está la imagen, pertenece al entorno disciplinario de... A ver, si estamos hablando de formas de expresión que transmiten una idea, obviamente estamos frente a procesos de qué tipo. De psicología podría ser, pero básicamente aquí prioriza lo que esos rostros tratan de dar a conocer. Claro, estamos frente a la comunicación, no a la psicología, a la comunicación. Muy bien, porque es lo que expresan, lo que comunican. 9. De la imagen, ¿qué podemos deducir? Aquí podemos deducir muchas cosas, pero vamos con alguna de ellas. A ver, el rostro 4 denota felicidad por la forma de los labios. Ahora vamos a ver. 4, felicidad por la forma de los labios. Puede ser, pero ¿es una deducción, colegas? No. ¿Por qué no es una deducción? Porque está en la imagen. Está clarísimo en la imagen. Una deducción es algo que no está en la imagen. A ver, vamos a ver. El rostro 7 incluye varios estados de ánimos. Bueno, eso lo dice en el texto, así que no es una deducción. Claramente, colegas, muy bien. El rostro es más expresivo que el cuerpo. En el texto no lo dice, pero yo lo puedo inferir a partir de la información que tengo aquí. Es por eso que el autor solamente pone rostros, más no cuerpos. Esa es la lógica, ¿no? Si no hubiera puesto cuerpos, pues, ¿lo ven? Muy bien. Listo. 10. ¿Cuáles vendrían a ser afirmaciones correctas? Ah, correctas. A ver, vamos a ver, correctas. Las orejas y la nariz son las menos expresivas. Bueno, de acuerdo al texto nos damos cuenta que no tienen ningún tipo de movimiento. Así que eso es verdadero. Las cejas y la boca son más expresivos que el rostro. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, las cejas, miren, se arquean y la boca también manifiesta los estados anímicos. Así que sí, eso es cierto. Si el rostro 7 estuviera sin lentes, denotaría enojo. No lo sabemos porque en realidad está mostrando varios sentimientos, así que no lo sabemos. Probablemente no, por la forma de las cejas, nos damos cuenta que no necesariamente.
Cejijunto se le considera rostro 5. A ver, rostro 5, cejijunto. Cejijunto quiere decir que tiene las cejas juntas, como el rostro número 6. No está cejijunto, es todo lo contrario. Está con las cejas a un extremo. Así que eso obviamente es falso. La respuesta claramente es la C. Muy bien, colegas. Si todos los rostros llevarían lentes, esta es una pregunta de deducción. Si todos los rostros llevarían lentes, no se le vienen los ojos, podríamos afirmar que, a ver, imaginemos que todos los rostros lleven lentes, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos afirmar? Y a ver, tenemos una idea, ¿no? Los ojos también son expresivos, pero las cejas también son expresivas. A ver, vamos a ver. No lograríamos apresar el enojo del rostro 6, o sea, no podríamos ver el enojo del rostro 6. ¿Eso será cierto? Bueno, igual lo veríamos porque su boca está molesta, ¿no? Así que esa es, no podría ser la respuesta. El rostro 4 podría denotar ironía. A ver, vamos a ver. El rostro 4 podría dar a entender ironía si tuviera lentes. Parece, ¿no? Bastante probable, miren. Si se pone lentes, tiene las mismas formas de las cejas. Podría ser, podría ser. Vamos con la última, a ver. El rostro 6 denotaría alegría. No, eso sí, no, definitivamente no, pues no, nada que ver. Bueno, ¿cuál nos queda, colegas? Muy bien, ahí está. Listo, ¿qué tal? Este texto sí creo que estuvo bastante sencillo, ¿no? ¿En el examen va a venir así? No. El examen va a haber una mezcla de elementos probablemente, es decir, va a haber textos de diferente forma, lo que se conoce con el nombre de textos continuos y textos discontinuos, o también llamados algunos textos mixtos, es decir, donde se mezclan imágenes y donde se mezclan también los textos ordinarios. Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces, ya colegas. Tenemos ahí nuestro texto número 3. Texto 3. Tenemos ¿cuántos párrafos? 1, 2, 3. 3 párrafos. Es un texto relativamente extenso, lo cual es bueno porque eso indica que la lectura probablemente, los elementos de la lectura estén explicitados en todo el texto. Así que se me va a hacer un poco más sencillo su resolución. A ver, vamos a iniciar. Bueno, parece que se desactivó nuestra opción. No, ya no aparece nuestra selección. Bueno, continuamos. Texto 3. Las banderas de Chile ondean desde hace más de una semana por las calles de Copiapó, el municipio al que serán trasladados los mineros cuando todos hayan salido de la mina. Muy bien, aquí nos hablan de un lugar, Chile, y nos hablan de los mineros cuando todos hayan salido de la mina. Muy bien, nos hablan de unos mineros que están en una mina. Estoy más que seguro que muchos de ustedes saben de qué estamos hablando, de qué noticia estamos hablando, porque seguramente la escucharon en las noticias, ¿no? Que fue una noticia internacional, pero no vamos a comentar para no, digámoslo así, contaminarnos con esa otra información. Tengan mucho cuidado con eso. Alguno de los 33 hombres atrapados, ahora sí sabemos que son hombres que están en una mina atrapados, comentó ayer a un rescatista que le dolía la mano de firmar autógrafos en las banderas de Chile que les envían decenas de organizaciones y empresas. Muy bien. El país se siente orgulloso de los supervivientes, de los ingenieros que han luchado por sacarlos y del gobierno que promovió un gigantesco dispositivo de salvamento. Están hablando de esos hombres atrapados, ¿no? Muy bien. Se trata de la mayor operación de rescate de toda la historia de la minería, una afirmación contundente que tiene que subrayarse. Horas antes de que comenzara, los periodistas cruzaban rumores sobre el orden en que ascenderían los mineros. Los vecinos de Copiapó
se preguntaban en qué lugar preferirían ellos salir. Incluso se contaba que el último de los mineros pasará a la historia como el que más tiempo sobrevivió a un derrumbe en una mina. Y en medio de la emoción, algunos mineros confesaban a sus familiares que les costaba combatir la ansiedad. Nos está hablando aquí de todo lo que estaban pasando, todo lo que comentaban los vecinos de Copiapó. Desde arriba se les enviaba más cigarrillos que nunca. Se les recomendó en numerosas ocasiones que durante los 15 minutos aproximados que iba a durar el ascenso a la superficie, procurasen no hiperventilar, la respiración suave y pausada. En todo momento les dijeron, iban a poder comunicarse a través de auriculares y teléfonos con los médicos de la superficie. Ayer se efectuó una primera prueba de izaje con la cápsula Fénix 1. Aquí nos habla de una primera prueba de izaje, o sea, de levantarlos, de sacarlos, ¿no?, de la mina, con una cápsula llamada Fénix 1, en donde se han ido metiendo los mineros para subir al túnel. Vamos a subrayar todo porque esto es importante recalcar. La jaula vacía recorrió sin problemas 610 metros de los 622 con que cuenta el pozo. Durante la conferencia de prensa que el ministro de Minería, Lawrence Goldborn, ofreció a los compañeros de habla inglesa después de hacerlo en español, alguien le preguntó por qué la cápsula llegó solo hasta los 610 metros. Y él contestó entre risas que era para que no se subiera en ella ningún minero. Fuentes próximas al rescate indicaron que la broma de Goldborn escondía un fondo de verdad. Algunos mineros estaban ansiosos por subir y habían solicitado incluso que no se hiciera ninguna prueba, que se iniciara el rescate directamente. Muy bien. A pesar de eso, el gobierno siguió con su plan trazado y efectuó varios simulacros con éxito. Listo. Muy bien. Esta es toda la información que sabemos. Revisamos la información de manera rápida. El lugar nos habla de Chile. Nos habla de unos mineros que son 33 que están atrapados en una mina. Muy bien. Para rescatarlos, se considera que esta es la mayor operación de rescate de toda la historia de la minería, lo cual ha generado una serie de rumores, una serie de situaciones entre los vecinos de Copiapó. Muy bien. Se efectuaron pruebas de izaje con la cápsula llamada Fénix 1 para ir subiendo a los mineros uno a uno. Se mencionó el hecho de que solamente se descendió la cápsula a 610 metros para evitar quizá que algún minero se suba, lo cual es hasta cierta forma, hasta cierto punto, algo verdadero, algo real. Muy bien. Esto debido a la ansiedad que tenían por salir los mineros, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con la pregunta número 12. A ver, la cita. Las banderas de Chile ondean desde hace más de una semana por las calles de Copiapó. Bueno, obviamente tiene que ver con la imagen o con la idea que se ha cultivado sobre los mineros que van a ser rescatados de la mina, ¿no? Esto en la 12, ¿qué implica? ¿Por qué ondean tanto las banderas en esa semana? A ver, hay varias posibilidades, ¿ah? Puede ser alegría, festejo o, como dice el colega, esperanza. ¿Esperanza de qué? Del rescate de los mineros atrapados. Claro que sí, muy bien, perfecto. Excelente, colegas. Vamos con la 13. Los cuidados, perdón, de seguridad de los mineros atrapados estaban a cargo de los directamente, o sea, ¿de quiénes estaban a cargo, mejor dicho? Según el texto. Bueno, obviamente si hablamos de seguridad, los que hicieron el sistema de rescate, ¿no? Y quienes se encargan de su salud. Ya lo dije, lo acabo de decir. Los políticos, no creo. Si es la seguridad, no creo, colega Eli. Sería claro, serían los ingenieros y los médicos, ¿no? Física y que salgan bien de la mina, los ingenieros. Muy bien. La C. Vamos con la 14. Con respecto a los cigarrillos, ¿no? La gente comenzó a darle cigarrillos, más cigarrillos comenzaron a darles, dice.
¿Qué podemos deducir con los cigarrillos? ¿Por qué la gente les da cigarrillos teniendo en cuenta que ya falta poco para sacarlos y algunos mineros tienen ansiedad? ¿Por qué les darían cigarrillos? A ver, simple deducción, colegas. ¿Por qué razón? A ver, díganme ustedes, ¿por qué razón les darían cigarrillos entonces? Claro, curan la ansiedad, nos dice el colega. Está muy cerca, pero curan la ansiedad. Efectivamente, ¿la curarán? ¿O hay algo más? O sea, fumamos un cigarrillo y nos curamos, no creo, ¿no? Dotan de tranquilidad temporal. Claro que sí. Muy bien. La respuesta de la 14 sería la B, ¿no? Muy bien. Perfecto. Decimos que es temporal, obviamente, porque ya los van a sacar. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. No sabemos si los combate efectivamente. Eso es algo, es una deducción que no es válida. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún dato que me diga que fuman y dejan de estar intranquilos, dejan de estar intranquilos. No hay información. Lo único que sabemos es que les dan una tranquilidad por momentos, ¿no? Es lo único que podemos deducir. 15. En la frase, una primera prueba de izaje, de levantar, ¿no? De levantar, de izar, con la cápsula Fénix 1. El término subrayado, el término subrayado es izaje. Significa, bueno, ya lo acabo de decir incluso colegas, ¿cuál será en la 15? Una prueba de izaje. ¿Mm? Claro, es una prueba de ascenso. Muy bien, de ascenso, ¿no? De la cápsula. Perfecto, muy bien. Vamos con la pregunta, a ver qué pasó aquí, con la pregunta 16. Del texto se deduce, pregunta, que no está en el texto, pero que yo puedo suponerla, que el mal que adolecían los mineros atrapados. Ajá, profesor, que el mal que sufrían era ansiedad, ellos estaban ansiosos. ¿Qué tipo de males? Claro, es psicológico. Muy bien, es psicológico. Perfecto. 16, la B. Muy bien, colegas. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos fue en el texto? Seguramente tuvimos problemas con esta, ¿no? Porque parecía que eran varias las respuestas, ¿ya? Pero recuerden que en el examen va a ser así, o sea, no puede ser una respuesta tan contundente, ¿no? Y el otro es obviamente un distractor. Si han tenido problemas, fue con la 14, pero el resto lo hicieron muy bien, colegas, muy bien. Están yendo bien, ¿ah? Excelente, excelente. Listo. Vamos a continuar, un texto más, un texto más. De ahí vamos a tener nuestro pequeño receso, como siempre tenemos. A ver, vamos con el texto 4. Ahora, otro detalle, me preguntaban, profesor, nos han informado que también es bueno leer primero las preguntas y luego ir al texto. Ya, colegas. A ver, esto ya también les había informado en una ocasión, pero es bueno recalcarles, jamás lo hagan. Nunca se les ocurra hacer eso, mis estimados colegas. Si no quieren perder el tiempo, no lo hagan. Profesor, pero a mí me sale, o sea, a mí me sirve. Bueno, si les sirve, colega, y si usted cree que le funciona, siga nomás. Pero por experiencia, por recomendación general, no hagan eso. Si quienes han planteado la pregunta quisiéramos eso, las preguntas estarían al inicio. Si bien es cierto, nos ayudan a veces, muy, pero muy raras veces a identificar los temas, se comete el mismo error que con una lectura exploratoria o una lectura de diagnóstico. Se comete exactamente el mismo error. Se busca cosas que no se deben buscar y al final terminamos perdiendo el tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. Recomendación, ni se les ocurra, colegas, ver las preguntas primero, ni se les ocurra, van a terminar más confundidos y van a perder muchísimo más tiempo. Sigamos con la estrategia. Vamos, buscando afirmaciones contundentes, buscando palabras clave y haciendo el parafraseo continuamente. Esto para interiorizar el texto y que el texto sea significativo. Utilicen el concepto de aprendizaje significativo. Será de esta manera. Vamos. A ver.
Continuamos. Texto 4. Es un texto que tiene un párrafo 2. Listo. Comenzamos. En un mundo donde cada vez más las identidades cobran protagonismo, toda acción de desarrollo que no las considere está condenado al fracaso. ¿De qué nos habla esta parte? Las identidades. Las identidades. Consideración que no implique imposición, ni sobrevaloración, ni desvalorización. Es decir, que en este mundo nosotros debemos considerar siempre las identidades, ya que tienen protagonismo. A menudo muchos alzan la guardia cuando se habla de identidad y con razón si se reparen los desaguisados y tragedias que en su nombre se han cometido. Muy bien. Esta es otra afirmación contundente, la voy a subrayar toda para tener una buena idea. Pero las identidades culturales existen y en muchos casos sirven como excusa para perpetrar atrocidades. Otra afirmación contundente. Identidades culturales. ¿Sirven para qué? Perpetrar atrocidades. Entonces, es mejor conocerlas para no cometer, me imagino, dichas atrocidades. Desentrañar sus mecanismos para evitar las manipulaciones que llevan a desatar las fuerzas oscuras que subyacen en cada una de esas identidades. Macferro observa que casi no existen pueblos en los que, por motivos diferentes, no anide una base de resentimiento que perdura a través de los siglos. Interesante. Max Ferro indica que los pueblos, no existen pueblos que no aniden una base de resentimiento. Es decir, que todos los pueblos son resentidos, ¿no? ¿Encendemos la mecha para que estallen o impulsamos esas fuerzas en el sentido de la construcción de un mundo en donde merezca la pena vivir, seguir viviendo? Al respecto, resulta ejemplificador el planteo del film Mulade del senegalés Ousmane Sembene, donde se contraponen dos valores ancestrales. Aquí nos habla de un film. ¿Cuáles son esos valores? El respeto al derecho de asilo, el mohaladé y la tradición a la ablación del clítoris, la salindiné. En esta película se toman en cuenta estos dos valores ancestrales. Uno favorece el desarrollo humano, el respeto al derecho del asilo, y el otro claramente lo limita, la decisión cultural, que es social y política, determinará hacia dónde se inclina el fiel de la balanza. Muy bien. Sigo leyendo. Estamos convencidos de que la cultura es el sentido último, único, del desarrollo. Convencidos, aunque el autor lo pone en duda cuando dice único, del desarrollo. Dicho en términos tomados de la informática, la cultura formatea el desarrollo. Formatear es la acción de dar formato a un disco nuevo para poder utilizarlo. El formato de un disco es la forma en que están dispuestos los datos en él, igual que pasa con la cultura. Si tomamos el desarrollo como el disco, es la cultura la que dispone los datos y los ubica, y solo así el disco será utilizable. Entonces, para que funcione como tal, ¿ya? Debe haber una mezcla, ¿no? El desarrollo y la cultura. Ambos para que la cultura, en este caso la cultura, claro, como está, sea utilizable. Vamos a parafrasear. El texto nos habla de las identidades. Es la palabra que más se repite. El concepto de identidades ha cobrado protagonismo en los últimos años. A menudo se considera incluso o se habla de identidades para cometer ciertos abusos y ciertas atrocidades o perpetrar ciertas atrocidades. Mark Ferro indica que todos los pueblos tienen una base de resentimiento con respecto a su cultura. El problema está cómo se puede desarrollar, si para bien o para mal, ese resentimiento de cada pueblo. Aquí nos coloca el ejemplo de un film llamado Moladé, en donde nos habla de dos cuestiones ancestrales culturales, el respeto al derecho de asilo
y la ablación del clítoris en las mujeres, ¿no? Muy bien. Son cuestiones de las identidades, sí. El autor además afirma al final que la cultura es el sentido último del desarrollo. O sea, ¿hacia dónde va el desarrollo? Hacia la cultura. Y hace una comparación con la informática, utiliza una analogía. El texto repite constantemente la idea de las culturas, de las identidades. ¿Cuál será la respuesta, colegas, en la pregunta número 17? La trascendencia de la identidad, la importancia de la identidad, la cultura como eje de desarrollo, el autor pone en duda, ¿no? Pone en duda si es efectivamente el eje del desarrollo. La identidad, muy bien, y el desarrollo. Ahora sí, pues no, claro, no puede ser la B porque no nos habla de identidad. La respuesta sería la C. Muy bien, colegas, excelente. La identidad y el desarrollo, o sea, ¿qué es lo que tomamos por desarrollo? Del texto, ¿qué podemos deducir? Bueno, podemos deducir muchas cosas, pero a ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Una identidad, una sociedad sin identidad progresa, no, porque eso es justamente el fin del desarrollo, así que eso es falso. Las identidades son iguales en una sociedad para nada, no son nada homogéneas, nada homogéneas. Todo lo contrario, son muy variadas. ¿Cuál es entonces en la 18? Las sociedades desarrolladas se interesan por su identidad. En el texto no lo dice, pero podemos mencionar lo siguiente. En el texto nos dice que en este mundo han cobrado protagonismo. Y obviamente si hablamos de sociedades desarrolladas, tenemos que hablar, si hablamos de desarrollo, de acuerdo al texto, obligatoriamente hablamos de ¿qué? De identidades. Así que, ¿cuál es la respuesta en la 18? Muy bien, colegas. La A, ¿no? Claro que sí, eso es lógico, ¿no? Hay identidad, hay desarrollo, o sea, está relacionado con eso. Ahora, malinterpretado quizá, ¿no? El término ablación en el texto, ¿qué denota? No nos están pidiendo, ojo, el significado en sí, pero nosotros podemos quizá inferirlo, quizá podemos deducirlo. ¿En qué sentido? En que el autor nos menciona dos valores se contraponen, dice, contraponen, están en contra. Si el primero es algo positivo, es el respeto al derecho de asilo, ya el respeto, quiere decir que la ablación del clítoris debe ser algo totalmente negativo. Clítoris, parte femenina, una parte, una zona femenina, y debe ser algo sumamente negativo en relación justamente a lo que se hace con respecto al clítoris, sin necesidad de saber qué es la ablación, ¿eh? Es simple deducción. A ver, entonces, ¿qué indicará el término ablación? Extirpación. Muy bien, colegas, muy bien. Es el único que nos da la idea total de crueldad que estamos buscando ahí. Miren, colegas, es muy probable que ustedes no sepan qué es ablación. Eso no importa. Ustedes tienen que fijarse en todo lo que dice en el texto. En el texto nos habla de que hay prácticas crueles en nombre de la identidad. Y nos habla de una idea que se contrapone, el derecho y el otro que es la ablación del clítoris. Si estamos hablando de crueldad, ¿cuál de ellos entraría mejor a ese contexto de hacer algo con esa parte del cuerpo femenino? Una ablación, o sea, extirpación. Claro, y por cierto, si ustedes buscan en el diccionario, ablación quiere decir justamente eso, extirpación del clítoris para que la mujer no sienta placer, una práctica muy usual en algunas partes del mundo. 20. El disco, de acuerdo al texto, será utilizable si, a ver, ¿cuándo será utilizable? Vamos a leerlo. Esta es una pregunta, ¿no? Directa de, el formato de un disco es la forma en que está dispuesto los datos en él. Si tomamos el desarrollo como el disco, es la cultura la que dispone los datos y los ubica, y solo así el disco será utilizable. Ah, ahí está la respuesta. ¿Cuál será la respuesta en la 20? ¿Cuál será? Claro que sí. La cultura condiciona al progreso. Aquí está, colegas, literalmente lo dice, ¿no? O
Solamente con esto podrá ser utilizable. Muy bien, sencillísimo. Y 21. Una afirmación es incompatible con lo expresado en el desarrollo del texto, es decir, que no está en el texto. Las identidades culturales son manipulables. ¿De acuerdo al autor se pueden manipular esas identidades? Claro que sí. Y aquí pone incluso los ejemplos, ¿no? Se pueden cometer atrocidades. Entonces, y aquí también agrega, mira, para evitar las manipulaciones, obviamente sí, se pueden manipular. Eso se queda. La 21, a ver, la B. A menudo muchos alzan la guardia cuando se habla de identidad. Sí, lo dice en el texto, muchos sacan el pecho, ¿no? A ver, la C. ¿El formato de un disco es la forma en que el progreso está dispuesto en él? No, la cultura. La respuesta claramente es la C. Muy bien, colegas, muy bien. Perfecto. Bueno, al final esta no era una pregunta de deducción, ¿no? Se volvió una pregunta literal. ¿Qué tal nos fue? Aquí sí estuvo quizá un poco difícil, ¿no? Seguramente hemos tenido problemas con el término ablación. Lo ideal, colega, sería que ustedes tengan un vocabulario amplio y que puedan deducir fácilmente qué cosa significa el término, pero al no tener quizá el conocimiento del término, podemos recurrir, tal como lo han visto conmigo, a la inferencia, basarnos en todos los datos que están ahí para poder afirmar algo. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, colegas, para poder continuar con el texto 5. Como ya es costumbre, vamos a tener nuestro pequeño receso, nuestro break. Siempre es bueno descansar, pero no tanto. 5 minutitos, ¿ya? Son las 8:57. Vamos a estar de vuelta aquí a las 9:02. 9:02, ¿ya? Y continuamos con el texto 5 y los demás textos que están preparados. Muy bien, colegas. 5 minutos. 9:03. 9:03. Muy bien. 9:03 volvemos.
Muy bien, colegas, estamos de vuelta. Vamos a continuar entonces. Bien, a ver, texto con los siguientes textos. Otra estrategia que por ahí escuché, ya que algunos incluso me dijeron que podría funcionar, pero que a la larga no funciona, es realizar una lectura dispersa. ¿Qué significa esto? Tomar cualquier párrafo y luego leer otro párrafo. Eso activa aparentemente la mente. Esa forma gamificada, esa manera lúdica de ver el texto, es decir, salteando de un párrafo a otro, bien podría funcionar cuando estamos o no estamos bajo la espada de Damocles del tiempo. Quizá para una forma, una estrategia, ¿no? Lúdica con nuestros estudiantes, pero aquí no funciona definitivamente. Ya eso lo apartamos, lo dejamos para otras oportunidades. Vamos a continuar entonces con nuestra estrategia del ancla, de buscar ideas clave. Si hemos fallado, no se preocupen, eso es así, vamos a seguir con calma. A ver, tenemos el texto número 5. Es un texto, una, dos, tres, ¿sí? Tres párrafos. Es relativamente extenso, así que vamos con la lectura. Dice así. A medida que se fueron conociendo y comprendiendo la kinesia y el lenguaje corporal, aquí hay dos elementos, nos va a hablar de dos cosas. Lo que había empezado como una curiosidad se volvió ciencia. Lo que había empezado como un hecho observable se volvió un hecho medible. Y también, desafortunadamente, lo que se había vuelto ciencia se volvió una situación propicia a la explotación. Miren, aquí está hablando, repite varias veces el término volver, ¿no? Se convirtió, algo sucedió con la kinestesia y con el lenguaje corporal que terminó volviéndose en otra cosa que originalmente no era. ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos a leer. El hecho de que en momentos de angustia un niño pequeño se chupara el pulgar, un hombre se mordiera las uñas o los nudillos, una mujer pondrá la mano abierta sobre el pecho, son todos gestos curiosos. Según el texto, así comenzó todo, ¿no? Pero ahí viene la idea de la oposición. Pero el conocimiento del lenguaje corporal nos hace comprender que el niño se chupa el pulgar en busca de seguridad, en una vuelta simbólica al consuelo del pecho materno. El hombre ha sustituido el comerse las uñas y morderse los nudillos que son socialmente aceptables al chuparse el pulgar que es inaceptable. Y la mujer pone la mano abierta sobre el pecho de modo defensivo, cubriendo y protegiendo sus senos vulnerables. Es decir, que todo lo que hacía el niño inicialmente, ¿no? Lo que hace el niño es una, digamos, una expresión simbólica, y aquí lo dice, ¿no? Es una vuelta simbólica al consuelo del pecho materno. Simplemente subrayamos una vuelta simbólica al consuelo. La comprensión de las fuerzas que se hallan detrás de esos gestos es el punto en que la curiosidad se vuelve ciencia. Miren, aquí está otra afirmación contundente. Saber que la gente levanta las cejas o baja los párpados en parte para expresar una emoción es un hecho de observación. Conocer el grado exacto de la suspensión de las cejas y el ángulo de abertura del ojo hace el hecho medible. El doctor Bill Wilson escribió que párpados caídos combinados con cejas bilateralmente levantadas y deprimidas en el centro tiene un sentido evidentemente distinto de párpados caídos combinados con un levantamiento de cejas unilateral y bajo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está dando medidas el doctor Bridwell, ¿no? Esto es una explicación medida del hecho observado de que cuando los ojos están semicerrados y ambas cejas levantadas en los extremos y bajas en el centro de la cara,
tiene un aspecto distinto que cuando los ojos están semicerrados y una sola ceja está ligeramente levantada. Todo lo que ha mencionado aquí nos está hablando de que es una expresión medible. Recuerden, ha pasado a ser un hecho observable a ser un hecho medible. Y nos pone el ejemplo de lo mencionado por el doctor. Muy bien, repasamos. El texto nos habla de la kinesia y el lenguaje corporal que se ha vuelto, con el tiempo ha tenido un vuelco de lo que podría ser considerado como una curiosidad hacia algo científico. Para ello pone un ejemplo del niño, del hombre, de la mujer, cuyas expresiones, cuyos gestos no son más que una vuelta simbólica al consuelo. Luego el autor afirma que la comprensión de las fuerzas que se hallan detrás de estos gestos es el punto en que la curiosidad se vuelve ciencia. Ahí viene ese cambio, esa vuelta que menciona desde el primer párrafo el autor. Y luego nos aclara que un hecho que es simplemente observación se vuelve medible cuando ya podemos determinar ciertas gradaciones. Y para ello utiliza el ejemplo del doctor Briggs-Bristol. Muy bien. Entonces, vamos con cada una de las preguntas. Del texto se entiende que la ciencia, bueno, que la ciencia pasa de un lado a otro, no pasa de la observación a ser medida. Creo que lo acabo de decir. ¿Cuál es en la 22, colegas? Es la B, ¿no? Muy bien, colega, excelente. La B es medible. Bien. El tema central del texto. Aquí nos pide el elemento. El tema central del texto gira en torno a ¿qué? Al lenguaje corporal. ¿Cuál será la respuesta? ¿El gesto o la ciencia? Porque ahora estamos hablando ya no de observación, de curiosidad. Estamos hablando de una ciencia llamada como del lenguaje corporal o kinestesia o kinesia, como lo define el autor. Muy bien. La C. 25, no, perdón, 24. Del texto podemos deducir que los gestos, cuando se es niño, es una forma, cuando se es mayor, tiene otra forma. Varían según la expresión del ánimo o según las etapas de desarrollo. Es la B. ¿Por qué, colegas, es la B? Porque en el texto nos habla de que primero es niño, cuando niño hacía esto, pero de grande ya hace otros gestos que reemplazan esa actitud de niño. Así que, obviamente, esos gestos varían de acuerdo al desarrollo. Del texto se deduce, que el doctor Briggs-Bristol se vale en la realización de análisis investigativos. ¿Qué es lo que hace este doctor? ¿De qué se vale para que pueda hacer estos análisis de investigación? A ver, vamos a ver. Esto sí está un poco raro, ¿no? A ver, ¿y por qué? ¿Qué es lo que utiliza? A ver, por simple deducción, colegas, ¿y por qué? Utiliza binoculares. Los binoculares son para ver a distancia. Colegas, el doctor está observando los rostros de las personas. No creo que utilice binoculares. Claro. ¿Por qué filmaciones, colegas? Profesor, pero ¿por qué filmaciones? ¿Hay alguna parte que diga filmación? No, no hay, pero lo puedo deducir. En el texto, lo que llama la atención es que este doctor pueda describir con tanta precisión estos tipos de rostro. O sea, lo describe de una manera muy precisa. ¿Y cuál sería la única manera en la cual podría describir de manera tan precisa estos rostros? Bueno, profesor, por fotografías o por filmaciones. Esa es la única opción que tengo. ¿Se dan cuenta, colegas? Ya sea una fotografía o sea una filmación, no tengo otra respuesta posible. La B. Deducción. El tipo de secuencia dominante en el texto, ¿cuál es? ¿El autor narra una historia? ¿Necesariamente narra una historia?
argumenta a favor y en contra o en contra de algo o simplemente presenta un tema. A ver, ¿qué hace el autor? ¿El autor tiene una posición respecto a un tema? ¿O simplemente expone el tema? A ver, colegas, en la 26, ¿cuál es la respuesta? Es un texto argumentativo. Narrativo no es, ya eso es de ley, definitivo. ¿El autor tiene un texto argumentativo o es netamente expositivo? Basta que coloque o afirme algo que luego va a defender y ya estamos frente a un texto argumentativo, colegas. ¿Ya? Así que, sí, efectivamente, es un texto argumentativo. Basta que tenga una posición. Ya es un texto de argumentación. Muy bien. Continuamos. Vamos con el texto número 6. A ver, tenemos de la misma manera. Un párrafo, 2 párrafos, bastante extenso. Ya, muy bien. Tenemos ahí el texto número 6. A ver, primero vamos a leerlo. Hoy escuchamos hablar de la identidad y sus problemas más que nunca antes en los tiempos modernos. Muy bien. ¿De qué nos habla el texto? De la identidad y sus problemas, que hoy se hablan más. Sin embargo, no obstante, nos preguntamos si la presente obsesión de la identidad y sus problemas no es más que otro caso de la regla general de las cosas que se advierten ex post facto, cuando se desvanecen, o sea, después del hecho, caen en la bancarrota o se dislocan. Esa es una pregunta, ¿no? No sabemos si en verdad esta obsesión de hablar de la identidad y sus problemas tiene que ver con que ya las cosas están malas, pues han ido mal. El autor va a plantear una posición. A mi juicio, si bien es cierto que la identidad sigue siendo el problema, no es el problema que fue a lo largo de toda la modernidad. Miren, esta es una afirmación contundente del autor. A decir verdad, si el problema moderno de la identidad era cómo construirla y mantenerla sólida y estable, el problema posmoderno de la identidad es en lo fundamental cómo evitar la fijación y mantener vigentes las opciones. Muy bien. El autor manifiesta que el problema postmoderno de la identidad es en lo fundamental cómo evitar la fijación y mantener vigentes las opciones. Muy bien. En el caso de la identidad, como en otros, la palabra comodín de la modernidad fue creación de identidad. La palabra comodín de la posmodernidad es reciclaje. Miren, aquí hay dos afirmaciones, ¿ya? La palabra comodín, ahí está. O bien podemos decir, si el medio que era el mensaje de la modernidad era el papel fotográfico, pienses en los álbumes familiares en incesante aumento, cuyas páginas amarillentas describían una tras otra la lenta acumulación de sucesos generadores de una identidad irreversibles e imposibles de borrar. El último medio posmoderno es la cinta de video, eminentemente borrable y reutilizable, calculada para no guardar nada para siempre. Esa es una característica posmoderna, ¿no? Que admite los sucesos de hoy con la única condición de borrarlos de ayer y resuma el mensaje universal de que todo lo considerado digno de grabarse lo es hasta nuevo aviso. Mire, el autor le está mencionando dos detalles. Antes era el papel fotográfico, ¿no? Muy bien. Eso era en la modernidad, que daba a entender que el papel fotográfico es algo que está ahí, o sea, que no mueve, no tiene cambios. Pero en el medio postmoderno está la cinta de videos, que es todo lo contrario, ¿no? La principal angustia relacionada con la identidad de los tiempos modernos era la preocupación por la perdurabilidad. Hoy es el interés en evitar el compromiso. Antiguamente, ¿qué es lo que preocupaba? En los tiempos modernos era la preocupación por la perdura, que todo perdurara. Hoy
Más bien es evitar el compromiso, es todo lo contrario. La modernidad construye en acero y hormigón. La posmodernidad construye en plástico biodegradable. Muy bien, miren, esa afirmación también contundente, la vamos a subrayar. Claramente el texto maneja dos conceptos. Maneja el concepto de la modernidad, que era sólida, y la posmodernidad, que es muchísimo más efímera. El siguiente término resume la idea central. La idea central nos habla sobre en qué se diferencian la modernidad con la posmodernidad. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Claro que sí, ¿no? Ahí estaba. La A nos dice la colega. No, porque también tendría que tener la palabra posmodernidad. Incluso lo acabo de decir, todo el texto habla de la diferenciación entre la posmodernidad y la modernidad. A ver, colegas, lo estoy diciendo. ¿Cuál es la respuesta? La C, claro que sí. Diferencia entre la posmodernidad, entre la modernidad y la posmodernidad. Muy bien, colegas. Vamos con la 28. La intención del autor del texto, obviamente, se trata de esto, del tema. Y el tema es buscar la diferencia entre uno y el otro elemento. ¿Cuál es la respuesta de la 28, colegas? Bastante obvia. Claro que sí, diferenciar la identidad moderna de la posmodernidad. Muy bien. 29. Las frases. Cuando se desvanecen, caen en la bancarrota o se dislocan. ¿A quién se refiere cuando se desvanecen y caen en la bancarrota o se dislocan? Bueno, se refiere a las identidades. Y si caen, es porque están mal. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? A ver, en la 29. La A, muy bien, claro. La crisis de las identidades o la identidad. Muy bien. Vamos con la 30. Son posibles deducciones. Aquí hay varias posibles deducciones. A ver, vamos a ver, ¿ya? Son posibles deducciones. La fecha de vencimiento de los productos es invención posmoderna. Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué podemos deducir eso? Porque la posmodernidad se basa en todo que sea rápido, que todo se acabe rápido, ¿no? Biodegradable incluso dice ahí. Así que sí, sí. 2, ¿los automóviles actuales son productos modernos? Falso. Son posmodernos, si no durarían para siempre. Un hombre moderno diría, todo tiempo pasado fue mejor. Eso diría un hombre moderno, todo tiempo pasado fue mejor. Claro, porque es todo lo que está quedando, pues, ¿no? El acero, lo sólido. Así que es verdadero. Un hombre moderno, posmoderno, perdón, no diría, la historia es solo para los llorones, añoranza de un tiempo que se fue. Eso diría un hombre posmoderno, a ver, solo para llorones, o sea, el pasado es para llorones, nada más. Bueno, es algo que no lo diría, ¿no? Probablemente, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cuál será la respuesta, colegas? La C, claro que sí, muy bien. ¿Por qué razón la 4 no es deducible? Porque es algo que no sabemos que pueda ser o no. Simplemente no lo sabemos. Vamos con la 31. De acuerdo con el texto desarrollado, reciclar la basura, ¿tiene que ver con lo moderno o con lo posmoderno? Bueno, tiene que ver con lo posmoderno, claro, por eso incluso al final dice, ¿no? Biodegradables, ¿no? Porque dura poco. A ver, ¿cuál sería la respuesta de acuerdo al texto? La B, muy bien, la B, colegas. Listo, excelente. ¿Qué tal nos fue hasta la 31, colegas? ¿Cómo estamos avanzando? Yo tengo la sospecha de que hemos fallado quizá 2, 3 hasta ahora, ¿sí? Muy bien. Si ha sido así, estamos, pero muy bien. Fenomenal, colegas, fenomenal. Continuamos, continuamos, vamos. Texto 7.
Texto 7, a ver, vamos a ver, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Un párrafo, 2, 3, 4, 5 párrafos. ¿Ya? Claramente aquí sí podemos hacer una lectura exploratoria rápida, ¿no? Nos está hablando de Vallejo. Ya, clarísimo. Eso sí, no necesita de mucha inversión cognitiva, simplemente lo podemos ver. A ver, texto 7. Vamos a leer. Es indudable que Vallejo corregía sus poemas de manera muy atinada. Afirmación contundente sobre Vallejo. Corregía sus poemas de una forma muy estricta, muy atinada. Los investigadores han dado a conocer las primeras versiones de algunos de sus poemas y ahí se observa con claridad meridiana, no de mediodía, o sea, clarísimo, que el poeta de Santiago de Chuco dominaba plenamente el noble oficio de la corrección. Muy bien. Que Vallejo dominaba el oficio de la corrección. Massa tiene dos versiones conocidas. En la primera el poeta había escrito: al fin de la batalla y muerto el individuo, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Primera versión del poema Massa. Luego en la segunda y definitiva versión leemos: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Es decir, el individuo se convirtió en el combatiente. Gran acierto, porque el primer término parece aludir a los derechos del individuo y posee una acepción cuasi jurídica. En cambio, la palabra combatiente se enmarca en el contexto de la Guerra Civil Española. Este ejemplo nos ayuda a inferir o nos ayuda a visualizar que Vallejo efectivamente corregía sus textos. No subrayo nada ahí. Vallejo por eso maneja con gran precisión. Cecilia Pérez. Colegas, me parece que el doctor Luis tiene problemas con el internet. Unos minutitos, por favor.
Colegas, colegas, acaba de llamarme el ingeniero Jimmy, perdón, el doctor Luis, y me dice que la energía en su casa nuevamente se le ha ido. Esperamos 5 minutos, colegas. Si no se restablece la energía del doctor, tendremos que suspender la clase. Nos está faltando todavía trabajar media hora y vamos a ver la forma como lo vamos a solucionar. A ver, 2 o 3 minutitos vamos a esperar, colegas. De lo contrario, estaríamos concluyendo con, obviamente, con el compromiso de recuperar los 30 minutos que nos falta por trabajar. Este es desgraciado, sentía el viejo. Encima de todo.